Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 8 de la materia de apologética. Vamos a continuar hablando acerca de Jesús, acerca de Cristo, acerca de Jesucristo, que es lo que estamos estableciendo acá. Son las bases acerca de nuestra creencia acerca de Jesús a través de la Biblia. Vamos a continuar con las preguntas en la segunda parte y tendremos una tercera parte todavía acerca de esto porque es necesario que quede muy fundamentado. Dice, ¿qué se proclama en cuanto a Jesús? A la luz de las declaraciones de Jesús como Dios, debemos considerar lo que los discípulos creían de él. Una cosa es decir ser Dios y otra muy distinta, lograr que los muchos judíos monoteístas lo creyeran. Sin embargo, comprobamos que los seguidores de Jesús creyeron muy fuertemente en su deidad. Él, estando acá en la tierra, les mostró que Él era Dios. Y definitivamente, aún así, algunas personas no creyeron, pero sus discípulos sí lo hicieron. Atribuyeron títulos como el primero y el último, aquella luz verdadera, la roca, el marido, el príncipe de los pastores, el gran pastor. Cada una de estas atribuciones que se le hacen a Jesús, ¿verdad?, están sustentados con citas bíblicas. Mi recomendación es que siempre lo puedan ir viendo y comprobando. Hay algunas proclamas de los discípulos de Jesús, como los títulos de deidad que lo menciona Juan en Apocalipsis 1:17, el Mesías en Filipenses 2:10, los poderes de Dios en Colosenses 1 del 15 al 17, la unión con Dios, Gálatas 1:3, orar a Jesús, Hechos 7:59, el llamado a Dios, Tito 2:13, y superior a los ángeles, Hebreos 1 del 5 al 6. Vea que son atributos y poderes que se le otorgan a Jesús y definitivamente que la Biblia lo sustenta. A mí me gusta mucho esa parte donde dice que es un poco menor a los ángeles. Nosotros, ¿verdad?, somos poco menor a los ángeles y el Señor, pues Jesús, es superior a ellos. Definitivamente que vea que nosotros, ¿verdad?, como hijos, como seres humanos, pues somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y hay muchas cosas y hay muchos atributos que tiene el Señor, que tiene Dios, que nosotros podemos de alguna manera ejercerlo, ¿verdad?, que Él nos transfiere a nosotros. Hay otros que son exclusivamente de Él, pero es importante que nos demos cuenta que formamos parte de eso también. Nosotros somos evidencia de que Jesús, ¿verdad?, es nuestro Señor, nuestro Dios, pero también compartió muchas cosas mientras estuvo aquí en la tierra para que Él pueda entendernos, para que Dios pueda entendernos. Jesús es visto como el que perdona los pecados. Eso lo vemos en Hechos 5:31. Yo creo que eso es algo definitivamente que es exclusivamente de Él, porque nosotros no podemos perdonar pecados. Definitivamente que eso solo proviene de Él. Si nosotros leemos Hechos 5:31, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En el versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Entonces el 31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y también el Espíritu Santo. De verdad que en Hechos se muestra, ¿verdad?, y se reconfirma una vez más que Jesús es Dios. Ahora, si nosotros seguimos viendo, dice que también es el Salvador del mundo. Eso lo vemos en Juan 4:42, Isaías 43. Y también Jesús es visto como el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 4, veamos, en 2 de Timoteo 4:1. Ahora, podemos nosotros buscar siempre 2 de Timoteo 4:1, leerlo, de verdad que es importante. Dice, te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino. Está declarando qué es lo que iba a pasar, qué es lo que se iba a hacer y cómo se describe aquí a Jesús. Todos estos títulos le dan a Jehová en el Antiguo Testamento y a Jesús en el Nuevo Testamento. Consideraron a Jesús como Mesías Dios. El Nuevo Testamento empieza con un pasaje que concluye que Jesús es Emmanuel, y Emmanuel, ¿qué es lo que significaba? Dios con nosotros. Estaban hablando de Jesús y al mismo tiempo pues se hablaba de Dios. Lo que se refiere a la predicción mesiánica de Isaías 7:14. El título Cristo implica el mismo significado que el apelativo hebreo Mesías, que significa ungido. Jehová dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Eso lo vemos en Zacarías 12:10, hablando de Jesús. Pero los que escribieron el Nuevo Testamento aplican 2 veces este pasaje a Jesús, en Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7. Si nosotros vemos Apocalipsis 1:7, donde dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Las implicaciones, dice, son fuertes porque Pablo dice que todos los seres creados lo llamarán Mesías y Jehová, es decir, Cristo y Señor. Todo esto, ¿a quién? A Jesús. Atribuyeron a Jesús los poderes de Dios, donde dice que Él puede levantar de los muertos en Juan 11, perdonar pecados, que también ya lo vimos, y Él es el agente principal de la creación del universo y el sostenimiento de la existencia. Definitivamente que nosotros tenemos todas las bases bíblicas para asegurarnos que hemos creído en el único Dios verdadero. La palabra de Dios nos lo dice, la historia nos lo dice, las profecías que se cumplieron justamente, ¿verdad?, del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Asociaron el nombre de Jesús con el de Dios, donde dice, el nombre de Jesús aparece en el mismo nivel que el de Dios en las así llamadas fórmulas trinitarias. Por ejemplo, el mandamiento de ir y bautizar en Mateo 28:19 dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se mencionan a los tres. No se menciona la palabra Trinidad como tal en la Biblia, pero sí se los menciona a ellos, como dice acá, unas fórmulas trinitarias, donde van los tres. Significa que los tres son iguales. Luego tenemos también en segunda, carta a los Corintios, el capítulo 13, el 14, donde dice, la gracia del Señor Jesucristo, vea, Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pablo afirmando una vez más que los tres son iguales y solo hay un Dios. Llamaban a Dios directamente a Jesús. Veamos 3 ejemplos. Tomás fue uno de ellos cuando él dijo, Señor mío y Dios mío, cuando Tomás vio a Jesús. Tomás, acuérdense que fue el discípulo que no creía y el que dijo, yo voy a creer hasta que ponga mis manos, ¿verdad?, en las manos de él, donde él fue traspasado. Pablo también dice que habita corporalmente en Jesús toda la plenitud de la deidad. Eso lo vemos en Colosenses 2:9. Y el que escribió Hebreos, y lo mencionamos así porque no hay un autor específico de Hebreos, aunque se cree que fue Pablo, dice el autor de Hebreos, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, es decir, eternamente. Veamos entonces que Jesús tuvo una vida de verdad impecable, como lo dice la palabra. Dice, el mismo curso de la vida de Cristo demuestra su afirmación en cuanto a su deidad. Vivir sin pecado no es de por sí prueba de la deidad, aunque solo Cristo Jesús se las arregló para hacerlo, porque fue el único que lo hizo. Pero otra cosa es proclamarse Dios y ofrecer una vida sin pecado como evidencia. Tenemos eso, que Él no cometió pecado. Otra hipótesis formulada por Sconfield en un libro, ¿verdad? Un reportaje que dice La conspiración de la Pascua. Aquí se menciona y dice que Jesús manipuló las cosas, que pareciera como que Él cumplía las profecías, pero que él trataba de arreglar.
pero es bien ilógico que se pueda pensar eso, porque ¿cómo se las arregla uno para manipular su lugar de nacimiento o su linaje familiar, el tiempo de venir al mundo o la manera que una nación judía iba a reaccionar contra uno? O sea, ¿cómo? O sea, se iba a premeditar todo eso. ¿Cómo se iba a hacer que eso pasara así si no es por los designios de Dios, ¿verdad? Muchas de las profecías trascendieron sencillamente el control de un simple ser humano. ¿Cómo puede un hombre disponer nacer de una virgen? O sea, Jesús no dijo, lo va a hacer así. Dice, o nacer en Belén en cierto año. Además, imaginar y llevar a cabo una trama tan engañosa y astuta es contrario a todo lo que sabemos del carácter de Jesús. Porque Jesús no es manipulador, Dios no es manipulador. Definitivamente que Él nos deja a nosotros el libre albedrío y nosotros escogemos. Dice, algunos de los enemigos de Jesús levantaron falsas acusaciones contra Él. Uno de ellos fue Pilato, el soldado en la cruz, el ladrón colgado. Y Pedro, lo llamó a Cristo el Cordero sin mancha y sin contaminación, en 1 de Pedro 1:19. Y agregó, el cual no se hizo pecado, en 1 de Pedro 2:22. Él tenía claro que Pedro, ¿verdad?, estaba llamando a Jesús como esa persona, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, al que algunos lo hicieron, ¿verdad?, levantaron falsas expectativas, ¿verdad?, en contra de él, pues en realidad no fue así. Juan lo llamó Jesucristo el justo. Él es justo, en 1 de Juan 2:1 y en el 3:7. Pablo expresó la creencia unánime de la iglesia primitiva de que Cristo no conoció pecado. Y eso lo vemos en 2 de Corintios 5:21. Vea que esta información nosotros siempre tenemos que tenerla como muy a la mano, repasarla que todos los días, ¿verdad? Para que tengamos a la mente donde dice algo acerca de Jesús. Si alguien nos pregunta, no es que él fue un hombre, no es que él simplemente es una historia, es que eso pasó, pero a lo mejor pues si no fue así como dicen. Entonces hay tantas personas, ¿verdad?, que no quieren creer lo que está a la vista, ¿verdad?, lo que en realidad Jesús hizo. Dice, hay más que a los aspectos morales de su vida, nos enfrentamos a la naturaleza milagrosa de su ministerio en los siguientes eventos. Convirtió el agua en vino, caminó sobre el agua, multiplicó el pan, abrió los ojos del ciego, hizo que el cojo caminara, expulsó demonios, sanó de todas las enfermedades a las multitudes, inclusive de lepra, que era lo peor en aquel entonces. Luego resucitó muertos en varias ocasiones. Jesús usó los milagros como una prueba para apoyar lo que decía cuando le preguntaban si era el Mesías. Él definitivamente que no lo andaba anunciando ni publicando, yo soy el Mesías, síganme a mí, sino que obraba milagros para que la gente lo buscara y la gente dijera, en realidad sí es el Mesías. Pero aún así, mucha gente se encegueció, ¿verdad? Y no lo vio, no vio eso así. Su resurrección es una de las vertientes pruebas que apoyan a Jesús en cuanto a que es Dios. Y esta es la mayor y la más grandiosa prueba de verdad de todas. Porque no solamente fue evidente a una o dos personas o solo a sus discípulos, sino que para todas las personas, para toda la humanidad que estaba en ese momento. Nada como esto es proclamado por otra religión, ni ningún otro milagro cuenta con tanta evidencia histórica que lo confirma. Tenemos nosotros Mateo 28 del 1 al 10 y tenemos Marcos 16 y Lucas 24, donde se habla acerca de la resurrección de Jesús. El Antiguo Testamento predijo la resurrección tanto como declaraciones específicas como por inferencias lógicas. Como sabemos que David murió y fue enterrado, Pedro dice que debe haberse referido a Cristo. David, ¿verdad?, cuando él escribió, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No estaba hablando sencillamente de él, sino que estaba hablando acerca de Jesús. Ahora, David no solo fue un rey, ni tampoco fue un cantor, sino que también fue un profeta, porque hay muchas profecías que él dijo o que esas cosas fueron reveladas a David para que más adelante se pudieran cumplir. Eso lo vemos en el Salmo 16 del 8 al 11. Pablo sin duda usó pasajes como ese en las sinagogas judías cuando discutió con ellos.
declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos. Ahora, puede que el primer credo cristiano formulado haya sido el pasaje de Primera de Corintios 15, del 3 al 5. Primera de Corintios 15, del 3 al 5. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Quién está hablando? Pablo a los Corintios. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, que este es Pedro, y después a los 12. Dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, otros ya no estaban ahí. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Eso estaba hablando Pablo, ¿verdad? ¿Se recuerdan el encuentro que él tuvo directamente con Jesús? ¿Cómo lo conoció? Dice, este estilo parece indicarse como una clase de crédito. Contiene dos declaraciones seguidas como una por una evidencia confirmadora. La muerte de Cristo apoyada por su sepultura, es decir, sí le dieron sepultura, y su resurrección que estaba apoyada por sus apariciones. Estas declaraciones que hay ahí son doctrinas centrales e importantísimas del cristianismo. Son la base. Nosotros creemos en Jesús no solo porque vino y murió por nosotros, sino que también porque resucitó. O sea, no está en esa tumba. Dice, destacan tanto el perdón de pecados como la seguridad de la vida, más allá de la muerte en que permanecemos. Ambos aspectos del Evangelio tienen que ser predicados y son confirmados por el hecho histórico de la resurrección final. Definitivamente que el día que nosotros moramos, sabemos que un día, ¿verdad?, vamos a resucitar porque Él lo hizo. Y Él fue las primicias de la resurrección. Luego vamos nosotros. Así que qué privilegio conocer a Jesús, saber que estamos del lado correcto del único Dios verdadero. Gracias por llegar hasta acá, que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.